soy Belén López Arroyo y junto con Leticia Moreno Pérez vamos a exponer una actividad o una nueva metodología para que estudiantes de un grado en concreto, como es el de comercio, puedan mejorar sus destrezas lingüísticas en lengua inglesa. Y eso se hace mediante una colaboración con estudiantes de filología inglesa. Nosotras somos profesoras e investigadoras de la Universidad de Valladolid y pertenecemos al grupo de investigación ACTRES, que responde a las siglas de análisis contrastivo y traducción especializada. Como sabéis, las actividades comerciales entre países son la tónica imperante hoy en día, pues en las últimas décadas las empresas necesitan salir al exterior para poder enfrentarse a la alta competencia a nivel global e intentar ganar una cuota de mercado. Uno de los primeros escollos con los que se encuentran estas empresas es la comunicación en otras lenguas. La solución imperante, en principio, es recurrir a los empleados propios con ciertos conocimientos de idiomas para intentar solventar tareas tan importantes como la traducción o la mediación cultural. Pero en la mayoría de las ocasiones se trata de profesionales no especializados en estas labores que poseen niveles elementales de otras lenguas y que no están realmente formados para emplearlas de forma especializada en el trabajo, lo que a la larga supone pérdidas económicas, pérdidas de opciones de negocio o el empobrecimiento de la marca de la empresa. Es por esto que la formación en lenguas para fines específicos se ha convertido en una prioridad para muchas empresas y, dado el ritmo de la sociedad y los mercados, se necesitan metodologías eficientes que permitan que los aprendices se conviertan de forma prácticamente inmediata en usuarios. En este estudio queremos probar la viabilidad y pertenencia de una metodología innovadora para el aprendizaje de idiomas en el ámbito empresarial, y es la elaboración cooperativa de glosarios mediante la cooperación entre futuros empresarios y futuros lingüistas. De este modo, pretendemos solventar uno de los problemas principales que hemos observado en estudios previos sobre esta metodología, donde los alumnos reportaban la alta dependencia de las correcciones o comentarios del profesor como único modo de hacer fiable la herramienta. Lo que hemos pretendido es crear una red de aprendizaje cooperativo que sea telemática y que, si bien en un principio estará supervisada por un docente, podrá continuar más allá del aula, siendo a medio y largo plazo una herramienta de autoaprendizaje de idiomas personalizada a sus necesidades. Para probar esta metodología, se propuso a un grupo de 38 estudiantes del grado de Comercio de la Universidad de Valladolid que elaboraran un glosario de términos especializados a lo largo de la asignatura empresarial Inglés 2, el cual fueron corrigiendo y completando un grupo de 7 estudiantes de traducción especializada jurídico-económica en el grado de Estudios Ingleses de la misma universidad. En ambos casos, la actividad formaba parte de la evaluación continua. En una primera fase, los estudiantes de comercio, tras recibir las indicaciones del profesor y varios ejemplos para practicar, comenzaron a alimentar un glosario en la plataforma virtual Moodle con los términos especializados más relevantes para la asignatura, los cuales eran sugeridos por el profesor a lo largo del cuatrimestre. La estructura solicitada fue lema, término en inglés, categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, verbo, equivalente, es decir, la traducción al español, ejemplo de uso en inglés y además de asignar un campo temático coincidente con las unidades de la asignatura. En una segunda fase, los estudiantes de estudios ingleses, los lingüistas, revisaron de forma equitativa las entradas del glosario una vez finalizado, proporcionando un feedback sobre problemas lingüísticos y o traductológicos y completando con más ejemplos de uso en inglés y en español. Las revisiones fueron revisadas a su vez por las profesoras implicadas y la revisión final se puso a disposición de alumnos de comercio para que pudieran emplear el glosario en actividades finales de evaluación. En la última fase, la de evaluación de la efectividad de la metodología, se pidió a los alumnos de comercio que elaboraran unas últimas entradas para el glosario en un ámbito temático específico, una vez que ya habían podido revisar las correcciones de sus entradas anteriores. A partir de estas nuevas entradas, en la última sesión del curso, se propuso a los alumnos que produjeran un documento especializado en lengua inglesa para evaluar su manejo de vocabulario especializado de la asignatura.
Concretamente, se les pidió que redactaran un informe sobre unas 160 palabras de un tema lo suficientemente amplio como para permitirles emplear una terminología común a varias de las unidades del curso, además de la terminología de las entradas adicionales creadas específicamente para esta tarea inicial. Se decidió contar con un grupo de control para contrastar los datos obtenidos de esta tarea, el cual estaba formado por otros 38 alumnos de la misma asignatura de Inglés 2 de un grupo diferente que no había realizado la actividad del glosario. Primeramente, vamos a analizar las correcciones de los lingüistas. Cada estudiante revisó 10 entradas diferentes, lo que suma un total de 70 entradas revisadas. Con respecto al número de entradas corregidas, observamos en la gráfica que un 42,9% de estudiantes corrigieron todas las entradas que les tocó revisar, un 14,3% corrigieron el 80% de las entradas, un 28,6% corrigieron la mitad y un 14,3% corrigieron el 30% de las entradas que tenían que revisar. A priori, estos datos apuntarían a que la calidad lingüística del trabajo de los estudiantes de comercio es bastante baja. Sin embargo, las profesoras detectaron varios casos en que los cambios eran simplemente propuestas de mejora. De estos datos podemos deducir que la supervisión por parte de los lingüistas parece necesaria y deseable para la mejora de la herramienta y además supone una fuente de información adicional que expande los contenidos y conocimientos de los estudiantes de comercio. Si nos centramos en el tipo de correcciones que realizaron los estudiantes de estudios ingleses, observamos que de las 59 correcciones aportadas, la mayoría, 35, tienen que ver con cuestiones meramente lingüísticas, como son cuestiones gramaticales, ortográficas o de puntuación. Así, 27 correcciones tienen que ver con errores gramaticales, como es el caso del ejemplo de la tabla en que el verbo show estaba mal conjugado. 5 correcciones están relacionadas con cuestiones ortográficas, como la escritura incorrecta de la palabra meeting en la segunda fila de la tabla, y 3 correcciones resuelven problemas de puntuación como el uso de mayúsculas en el ejemplo de la tercera fila. El resto de correcciones, 24, como apuntábamos anteriormente, son fundamentalmente adiciones que los lingüistas han decidido realizar a la entrada original para sugerir una mejora que haga el glosario más completo. Podemos encontrar mayormente la sugerencia de equivalentes de traducción alternativos, bien sean sinónimos como en el caso de subcontratar, al que se añade externalizar, bien sean casos en los que la misma grafía corresponde a categorías gramaticales diferentes y se decide añadir en el equivalente esa información, como es el caso de delegate, definido originalmente como delegar, verbo, y añadido por el revisor como sustantivo delegado. En otros casos, los lingüistas han decidido añadir a la categoría gramatical la definición del término en inglés para hacer más completa la herramienta y servir para sus propios propósitos como traductores, como se puede ver en el ejemplo de la tabla. Por último, en un caso, un revisor decide ampliar el ejemplo original para una mejor comprensión. En resumen, el trabajo de revisión de los lingüistas consigue devolver a los estudiantes de comercio un glosario mejorado, tanto a nivel de lengua como a nivel de compleción, permitiéndoles aprender de sus propios errores y ampliar conocimientos sobre los elementos que necesitan introducir en el glosario. Después de analizar los aspectos en que los lingüistas incidieron en sus correcciones, pasamos a analizar los resultados del uso de la terminología especializada del ámbito empresarial en la tarea final, es decir, si la metodología propuesta les ha sido provechosa y a qué nivel. El primer aspecto que se ha tenido en cuenta es el número total de términos especializados que emplean los aprendices, es decir, la densidad terminológica. Dada la longitud del texto que se les pedía y del carácter semi-especializado del mismo, cabía esperar unos datos de densidad terminológica media no excesivamente elevados, como de hecho se han encontrado. Como se puede observar, de media, el grupo experimental empleó en su tarea final un 3% más de términos especializados que el grupo de control, por lo que aparece el primer indicio de la efectividad de la tarea del glosario. Si bien a simple vista puede parecer que la diferencia porcentual no es excesivamente relevante, es importante poner los números dentro de contexto. Mientras que el grupo de control recurrió fundamentalmente al uso de los términos trabajados específicamente para la tarea final, el grupo experimental mostró más variedad de uso, empleando mayormente términos empresariales de los incluidos en el glosario. Consideramos que este es el segundo indicio que confirmaría la utilidad del trabajo con el glosario. El segundo aspecto que se ha tenido en cuenta es el tipo de errores mostrados por los aprendices en los casos en que no acertaban con el empleo de la terminología especializada.
Estos errores se han clasificado del mismo modo que las correcciones de los lingüistas, dividiéndose en errores lingüísticos, es decir, gramática, ortografía o puntuación, y por otro lado cuestiones relacionadas con los propios equivalentes, es decir, errores semántico-conceptuales como falsos amigos o la confusión de categorías gramaticales. Se puede observar en la diapositiva que los errores lingüísticos son mucho más numerosos que los semántico-conceptuales, lo cual coincide con las correcciones de los lingüistas que en el aspecto semántico-conceptual no corrigieron per se, sino que sugirieron alternativas. Un tercer indicio de la efectividad de la tarea del glosario se puede interpretar del menor número de errores lingüísticos cometidos por el grupo experimental frente al grupo de control, según los datos de la primera fila. Esto apunta probablemente a que el trabajo con los términos a lo largo del cuatrimestre y las correcciones de los lingüistas inciden positivamente en el manejo de la terminología especializada. Si nos centramos en el porcentaje de errores semántico-conceptuales, sin embargo, la tendencia es la contraria. Son en este caso los estudiantes del grupo experimental quienes cometen más errores de esta tipología. La explicación a este dato discordante, con lo encontrado hasta ahora, la tiene una vez más el tipo de términos empleados en la tarea final. El 100% de los errores semántico-conceptuales se han hallado en términos empresariales generales, mientras que los errores gramaticales se cometen tanto en términos empresariales generales como en términos específicos de la tarea. Como apuntamos anteriormente, el grupo de control empleó prácticamente de forma exclusiva términos específicos de la tarea, lo cual explica el menor número de fallos en esta categoría. Como los componentes del grupo experimental emplean más variedad de términos, se equivocan más, motivo por el cual este dato no debe considerarse como un demérito. A la luz de los datos mostrados, consideramos probada la utilidad de la metodología de elaboración de un glosario mediante la cooperación con lingüistas, alcanzando las siguientes conclusiones principales. En primer lugar, observamos que la supervisión mejora la herramienta a nivel lingüístico y supone una fuente de información adicional que expande los contenidos. Además, se comprueba que los estudiantes de lenguas para fines específicos siguen cometiendo errores lingüísticos al trabajar con vocabulario nuevo, por lo que la labor de cooperación se torna necesaria y deseable a largo plazo para seguir completando la herramienta. Por último, hemos confirmado que los estudiantes de lenguas para fines específicos que han realizado la tarea del glosario muestran mayor riqueza y variedad terminológica que los estudiantes que no han trabajado el glosario. Consideramos, sin embargo, que sería necesario implementar mejoras futuras para mejorar los porcentajes reflejados por el estudio, que son algo justos. Entre ellas, estamos trabajando ya en una repetición del proyecto que incluya la elaboración de ejercicios específicos basados en las correcciones para afianzar el vocabulario y los aspectos lingüísticos, por una parte. Además, estamos deseando implementar la modalidad de corrección síncrona para que el feedback sea más inmediato. Este es un aspecto que estaba previsto realizar en este experimento en un principio, pero que no fue posible con motivo de las modificaciones docentes realizadas a raíz de la situación de la pandemia. Hasta entonces, esperamos haber contribuido con este estudio a la mejora de la metodología propuesta y consideramos que los resultados nos van a permitir continuar buscando el modo de sacarle aún más provecho en el futuro. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que deseen aclarar y les agradecemos su atención.